Bueno, amigos, entonces recuerden. Bueno, vamos a esperar que se conecten más personitas. Ay, quité el auricular. Lo quité. Bueno, amiguitas y amiguitos, nuevamente estoy aquí con ustedes. Tuve una falla técnica, por así decirlo. Buenos días, Milsen Forero, ¿cómo está? Hace poquito estábamos haciendo un directo, pero tuve que cancelar porque la imagen se estaba pixelando. Entonces les estaba explicando el tema del levantamiento. Simplemente vamos a ir dando punto por punto para que el tejido se empiece a levantar, la base empiece a echar para arriba. Yo jalo un poquito los hilos. María del Carmen González, saben que la base, la explicación de la base ya está lista. Está en la pestaña de en vivos del canal. Les expliqué con cuántos colores estamos trabajando, con cuántos puntos iniciamos nuestro tejido. Les expliqué el tema de la aguja. Pues esta es la segunda parte del directo de los monedero floral. Un saludito para los que se acaban de conectar. Muchas gracias por el apoyo. Y seguimos dando la vuelta de levantamiento. Se los estaba explicando hace un instante, pero tuve que cancelar el directo pasado. Es decir, pero igual él quedó guardado, ¿cierto? El directo quedó guardado y está disponible para que cada uno de ustedes lo pueda ver desde el comienzo. Aquí estamos empezando entonces el tema del levantamiento. Estoy tejiendo punto por punto sin aumentar para ir levantando el tejido y de manera que podamos ubicar o posicionar el diseño en el cuerpo del monedero. ¿Cuánto mide de base? 9 centímetros de base o de diámetro tiene el monedero. Entonces es un monedero no tan pequeño, pero tampoco tan grande. Ana Mabel Arias, muchísimas gracias. Con los colores que ustedes quieran. Azul oscuro, el tono que ustedes quieran, lo pueden hacer en sus monederos. Les di a elección colores. Son 6 colores los que estamos empleando el día de hoy. Y solamente estoy tejiendo con hilos. No estoy trabajando con cordón. No estoy poniendo, solamente trabajo con hilos. ¿Sí? Aquí ya estamos subiendo la primer vueltica. Estamos dando la primer vueltica de levantamiento totalmente lisa. Y después vamos a empezar. En esta próxima vuelta vamos a proceder a poner o a ubicar el diseño. Graciela Cerdeira, buenos días, ¿cómo está? Y también un saludito para Ana Mabel Arias Loaiza. Muchísimas gracias por el apoyo, siempre. Terminamos la vuelta, miren. Ahí voy terminando ya las puntaditas que necesito para, miren, y jalo un poquito los hilos, Alma, para que esto se me vaya encocando, porque necesito que él se empiece a echar para arriba. Nuestro hermoso monedero único con colores fluorescentes, colores neón. Listo, miren, ahí llegamos al final, pero yo voy a pasar otro poquito, unos 2 o 3 puntos para empezar a ubicar listo. Procedemos a leer el patrón. El patrón se lee de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Empezamos entonces con un puntico naranja y 6 puntaditas en negro. 3 en blanco, en crudo, 1 en negro, 2 en fucsia, 3 en negro y lo vamos a tejer hasta acá. O sea que el diseño va desde aquí, desde el puntico naranja hasta el último puntico negro, ¿cierto? Bueno, voy a mirar a ver si es cierto que se ve muy pixelado el directo. Voy a confirmarlo. Si no, me toca cancelarlo y hacerlo más tarde. Ya ustedes deciden. Pixelado. ¿Cómo ven ustedes el directo? ¿Cómo ven ustedes el directo? Quiero saber la opinión de cada uno de ustedes, cómo está viendo el directo el día de hoy. ¿Me confirman, por favor? Yo hasta el momento lo veo bien. Yo no lo veo pixelado. ¿Listo? Entonces empezamos con un puntico naranja y 6 puntaditas en color negro. El patrón lo voy a estar dejando también disponible. Se ve bien, listo. Un puntico en naranja. Empezamos con el diseño, miren, un puntico en naranja y 6 puntaditas, entonces suelto el naranja, agarro el negro desde la base o desde abajo, levanto, miren.
Esto es para evitar que se me enreden los hilos y hago el puntito. 6 puntaditas en color negro. 1, 2, 1, 2. A ver qué dicen por aquí. Alexi, buenos días. ¿Cómo está? Francisca, ¿cómo está? Bienvenida. María Griselda, un saludito para usted. Luz Mario Tálvaro, gracias, mi hermosa. Milsen Forero, yo lo veo bien, listo. Miren, empezamos con un puntico naranja y 6 puntaditas en color negro. El patrón lo voy a estar dejando disponible en la pestaña de comunidad y en mi página de Facebook para que cada uno de ustedes lo pueda tejer, ¿sí? Gratuito, 4, 5 y 6. Se ve muy bien, muchísimas gracias. Ahí estamos entonces con la figurita, vamos a mirar el diseño. 1 naranja, 6 negro. Ahora, miren, hicimos un puntico naranja, a ver, un puntico naranja, 6 negros y 3 crudos. O sea, estamos empezando con la primera línea de diseño. ¿Hasta dónde vamos a repetir? Hasta aquí. Una vez que ustedes hayan llegado acá, vuelven y repiten la secuencia. Se vienen al puntico naranja, tejen todas estas puntaditas hasta acá. Vamos a hacerlo entonces. Yo ya tejí 6 puntos negros. El patrón me indica que haga 3 puntos en color crudo. Termino entonces con, recuerden, desde abajo, desde la raíz, les muestro. Esta es mi cajita separadora. Entonces yo el hilo lo tomo desde acá. Yo lo tomo desde abajo, voy levantando para evitar que se me enreden los hilos. Miren, entonces aquí yo acomodo, ¿cierto? Acomodo, acomodo, pego súper bien a la raíz, muy importante, ¿cierto? Entonces 1 naranja, 6 negros y ahora vengo y hago, ¿cuántos me indica el patrón? 3, en este color crudo. 1, miren cómo me va quedando la figurita. Ahí ya estamos empezando a colocar el diseño en el cuerpo del monedero. Entonces son 3 puntaditas en color crudo, 2 y 3, ¿cierto, amigos? Suelto. Y recuerden ir cogiendo, miren que los hilos deben estar posicionados de esta manera sobre la ranura, en medio de la ranura más bien. Y entonces si van a hacer cambio de color, listo. Entonces me toca uno negro, entonces lo agarro desde acá, miren. Levanto, levanto y pego muy bien a la raíz del tejido. Pego a la raíz del tejido y hago mi puntito negro, respetando la secuencia, recuerden. Y luego me dice que haga 2 en fucsia, repito. Entonces me toca hacer 2 en fucsia. Agarro desde la raíz, desde la base. Levanto, miren, para evitar que se me enreden los hilos, ¿cierto? Ya saben que la primera parte de este directo la van a encontrar en la pestaña de en vivo de mi canal, Tejeguay con Andrés Rodas, para que puedan verlo una y otra vez. Miren, ahí ya estamos colocando el diseño y hacemos 2 puntaditas en color fucsia. Me estoy guiando desde el patrón, recuerden, el patrón también lo voy a estar dejando suelto el fucsia. Ahora me indica que haga 3 puntos negros, que son estos que están aquí abajo, 3 puntos negros y 2 puntos fucsia. Entonces, agarro el hilo negro desde abajo, desde la raíz, desde la canastica, lo levanto, pego a mi base, súper bien. Ahí, bajo un poquito el punto para que quede bonito, ¿cierto? Para que quede bonito. Y ahora hago mis puntos, mis 3 puntos. 1, 2 y 3. Nuevamente, veo el patrón, pero miren, me están quedando unos puntos como torcidos. Esto se debe al cambio de color, ¿cierto? A mí me quedan torcidos por el cambio de color. Entonces, y por las cajitas separadoras. Yo realmente esta técnica no la empleo mucho, no me gusta. Por esta razón, no me gusta porque el cambio de color se tuerce. Yo voy a seguir tejiendo entonces normal. A ver, 2, 3. Ahora hago el cambio de color con negro. 3, una negra, 2. Una negra y 2. La voy a hacer así, una negra y 2. Una negra y 2 fucsia. Entonces ya estoy haciendo el cambio de color como yo normalmente lo hago desde arriba. Pero eso era más que todo para los que de pronto no
se les enredan los hilos, dos rosados, cambio al negro. Se fijan, miren que yo hago el cambio y miren la diferencia, el punto se empieza a enderezar, ¿cierto? Porque como el cambio lo estoy haciendo desde arriba, desde acá, son 3 puntadas, recuerden, 2 y 3. Listo. Ya saben que la caja sí la pueden utilizar para quienes se les enreden, pero yo no estoy acostumbrado a utilizar esta cajita. Realmente no me gusta tampoco usarla. Y miren cómo va quedando la figurita. Ya estamos colocando el motivo en el cuerpo del monedero. Yo voy revisando acá. Miren, aquí por lo menos se me ve un poquito el negro. Lo voy a soltar nuevamente. Ya saben que el patrón va a estar gratuito para que cada uno de ustedes lo pueda tener en la pestaña de comunidad. Termino el directo, subo el patrón. 1, 2, 3 negros. Subo el patrón y bueno, ya ustedes 2, 1, son 3, perdón, 1, 2 y 3. Ahora, nuevamente 2 puntaditas, fucsia, una negra, 2 puntaditas fucsia. Una negra. Miren cómo va quedando el motivo. Ya ahí se va cuadrando la figurita, los puntos van a quedar derechitos. Uno negro, 3 en color crudo, muy importante. 3 en color crudo. Son 3 en crudo, recuerden, 1, 2 y 3. 2 y 3. Si consideran o saben que de pronto se están perdiendo en las vueltas, pueden marcar el primer punto, lo ponen acá, pueden marcar con esto, con un ganchito, lo ponen aquí al final, al comienzo, y saben que ahí terminan la vuelta. Listo, ahí vamos con 3 y finalizamos con 6. Listo, 3 blancas, 3 crudas y negras. Bueno, vamos a hacer esto acá así. Realmente no quiero que se me enrede mucho esto, pero tampoco quiero que me queden los puntos torcidos realmente. No quiero que los puntos me queden torcidos. Entonces voy a coger el negro. Yo realmente no soy muy amante o fan de usar caja separadora. No me ha gustado y siempre lo he dicho. No me gusta la caja separadora. Entonces ahí van, miren. 6 puntos en negro. 1. Prefiero tejer de esta manera como siempre he tejido. Con los hilos suelticos. 1, 2, 6 puntadas, recuerden, en color negro. ¿Qué estamos haciendo esto? 6 puntadas en negro y finalizo con, mejor dicho, vuelvo y empiezo entonces el motivo. Tres, 4, 5, 6, ¿cierto? Ahí están los 6 puntos. Acá el negro, el blanco se me ve un poquito. Lo jalo. Ahora repito nuevamente el motivo, ¿cierto? Voy a repetir exactamente esta misma secuencia. Empiezo entonces, ahí ya hice un motivo desde este punto naranja hasta este último punto negro. Vamos a volver a repetir el motivo. Entonces, el motivo, ¿cómo se empieza? Con un naranja. Empezamos con un naranja. Entonces cambio o cierro el punto negro con naranja, hago una puntadita y tejo 6 puntaditas en color negro. Traten de que esto no se les abra mucho. Van jalando, miren cómo va quedando el motivo. Ahí vamos. Solamente con hilos, no estamos empleando cordón, nada. 6 en negro. 1, 2, 3, 4, 5, a ver, 4,
5 y 6. ¿Qué me toca hacer? Bueno, entonces hago después 6 puntaditas, perdón, 3 puntaditas en blanco, una en negro, 3 puntaditas en blanco. Quiero ver cómo se ve el directo, si se está viendo borroso, ojalá que no. Eso espero y aspiro de que no se vea ni pixelado ni borroso. Listo, yo creo que ahí se ve bien. Jania Carrillo, Viviana Velasco, ¿cómo están? Martina, ¿cómo vas? Listo, ahí están los negros. 3, 6. Hago 3 puntaditas en blanco. Siguiendo la misma secuencia del que ya hice. Entonces voy jalando estas. ¿Qué secuencia estoy manejando esta? Un punto naranja, 6 en negro, 3 en blanco, 1 en negro, 2 en fucsia y así. Aquí me pide que haga entonces 3 en color blanco. Por eso les pedía que fuera negro o les recomendaba que fuera un color oscuro para que al momento de hacer las figuritas fueran más evidentes los diseños, se viera mejor, se ve bien. Listo. Entonces 3 en blanco. ¿Cuántos puntos tenemos? 84. ¿Sí? 3 motivos nos van a caber en este monedero. Entonces ya llevo el primero, estoy en el segundo. Entonces repito, 1 blanca, 2 fucsias y 3 negras. Una negra, perdón, 2 fucsias. Entonces una puntadita en negro. 2 fucsias. 3 negras. Uno, 2 y 3. Y ahora nuevamente repito la secuencia. 2 fucsias, una negra y 3 blancas. 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 ¿Sí? Es simplemente seguirnos o guiarnos del patrón que voy a estar dejando, por cierto, en las redes sociales y en la plataforma de YouTube para que cada uno de ustedes lo pueda tejer. Miren cómo me va quedando. Este bello bolsito monederito, podríamos decir que es un bolsito también porque no me quedó tan pequeño de como pensaba, como me imaginaba que iba a quedar. Aquí, bueno, no pasa nada. Aquí. Por eso les decía, no soy muy fan de usar cajas separadoras. De que se me enreden, yo desenredo y pues no disfruto del proceso también. Aquí es con negro de desenredar. No soy muy fan de la caja, ya les dije, porque no quiero que el punto me quede torcido. Estaba usando la caja separadora y de repente estaba notando que se me estaban enredando los hilos. Perdón, se me estaban torciendo las figuritas. Los puntos estaban quedando inclinados a la derecha y no me gusta. Listo. 1 negro, 3 blancos. Aquí hay que cerrar, dejar el punto sin terminar porque hay que cerrar con blanco. Hilo crochet, 3 puntitos en color blanco. Y prácticamente estamos finalizando el segundo motivo. Finalizamos con 6 puntaditas en negro, ¿cierto? 6 puntaditas en negro. Y vamos terminando la primera vueltica de levantamiento. 6 puntaditas en negro, recuerden. 1, 2, 3. Bueno, creo que ahí se está pixelando. No sé ustedes cómo ven la imagen. Espero que bien. Bien, ¿cierto? De todas formas, les voy a decir eso más importante que es el levantamiento. Ya de ustedes, ya después ustedes simplemente siguen tejiendo hacia arriba. Se vuelve poco nítida. Bueno, no sé, debe ser el calor, debe ser la temperatura del teléfono. Cuando se recalienta empieza a verse de esa manera. Entonces, miren cómo va quedando la figurita. Entonces 3 blancas, 6 negras, 3, 4, 5. Me queda faltando un solo puntito para finalizar y terminamos el segundo motivo. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Nuevamente con una naranja, 6 negras. Empiezo entonces con el naranja neón. Listo, ahí ya se está volviendo nítida, se está disminuyendo nuevamente la calidad del directo. 1,
Debe ser la temperatura del teléfono. Ya me di cuenta que es la temperatura del teléfono. Está súper caliente. Entonces es un indicio de que debo parar. Debo parar en el directo. Terminemos este motivo. Ya saben pues que simplemente voy a estar dejando el patrón. 3, 4. Ay, Dios mío, 4. Esto para María, Francisca, muchísimas gracias por avisarme. Entonces se dan cuenta que no es culpa mía, sino que es un tema del equipo de grabación. 3, 4, 5, 6. Nuevamente, las secuencias. 1 naranja, 6 negros, 3 blancos, 1, 3 blancos. Ver el procedimiento. Bueno, niños, me voy a despedir entonces el día en la mañana. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, más tarde para seguir tejiendo el monedero. Los dejo, muchísimas gracias por el apoyo. Se está viendo muy pixelada la imagen, se dan cuenta que se está pausando mucho. Es el tema de la temperatura del celular. Las dejo, entonces estaré dejando el patrón en la pestaña de comunidad. Ya mismo lo voy a dejar para que ustedes lo tengan disponible. Muchísimas gracias, nos vemos más tarde. Tipo, creería que 2 de la tarde. 2 de la tarde o 1:30 de la tarde, hora Colombia. Bendiciones, estén pendientes.